Trata sobre el apalancamiento y estructura de capital. La presentación nosotros la basaremos en la estructura de capital, el apalancamiento operacional u apalancamiento operativo que como aparece en la presentación y el apalancamiento financiero. Para poner un poquito en contexto, la estructura financiera de una organización se constituye por activos, por pasivos y por el patrimonio neto. Dependiendo del riesgo, ¿cierto?, o de la capacidad de deuda que tenga cada una de las organizaciones o la empresa, dependerá, ¿cierto?, su porcentaje y equivalencia. En términos contables, ¿cierto?, un activo tiene que ser igual a los pasivos, o un activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. En este caso, para ponerlo también en contexto, para tener un mayor entendimiento, vamos a dar a conocer lo que significa un pasivo respecto de los activos, ¿cierto?, y el patrimonio respecto del activo. El activo, ¿cierto?, son todos los bienes que tiene la organización. En este caso, supongamos un ejemplo que nosotros tenemos 10 millones de pesos en bienes, vehículos, muebles, maquinarias, deudas por cobrar. Y en el caso de los pasivos, en el ejemplo que nosotros vamos a indicar, ¿cierto?, el pasivo que nosotros obtuvimos para poder obtener estos 10 millones de bienes, ¿cierto?, la deuda está relacionada con 6 millones de pesos. Mientras que el patrimonio neto, ¿cierto?, o el aporte que hicieron los dueños a la organización o a la empresa, está constituida por 4 millones de pesos. Entonces, nuestra estructura financiera está relacionada en un 100%, ¿cierto?, de los bienes que nosotros obtenemos o que tenemos actualmente en la organización, se financiaron con un 60% de deudas con terceros, ¿cierto?, y un 40% con el patrimonio neto de la organización o el capital propio de los dueños. Entendiendo entonces un poquito más el concepto de activos y vamos ya entrando en la estructura netamente patrimonial de una organización y estructura de deuda, el activo se constituye, ¿cierto?, por aquellos bienes que la organización tiene y para estos activos nosotros tuvimos que obtener alguna fuente de financiamiento y esa fuente de financiamiento puede ser en un pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo o patrimonio neto. Dentro del pasivo de largo plazo y al patrimonio neto tenemos la estructura de capital, ¿ya? Y el pasivo a largo plazo se constituye como el capital de deuda y el patrimonio neto sería el capital propio de la organización. En este caso, ¿cierto?, vamos a ver un ejemplo. El pasivo de corto plazo está constituido por 4 millones de pesos, el pasivo de largo plazo son 2 millones de pesos y el patrimonio neto son 4 millones de pesos. Dentro entonces de los bienes que nosotros obtenemos actualmente, nuestra fuente de financiamiento con capital de deuda y capital de propio, constituida como el capital total, ¿cierto?, de 6 millones de pesos, está constituida de la forma en la que ustedes pueden ver en la gráfica totalmente. Antes de introducir netamente con los conceptos de apalancamiento y estructura de capital, tenemos que atender el teorema de Modigliani y Miller. Estos autores lo que expresan, ¿cierto?, está relacionado con la capacidad de una organización o de una empresa, ¿cierto?, independiente del financiamiento, una empresa sea financiada por solamente recursos propios o a través de apalancar recursos, ¿sí?, el resultado o el valor de esta empresa, ¿cierto?, va a ser el mismo. Da lo mismo si el financiamiento es con externo o si el financiamiento es con recursos propios. Un mayor ratio de deuda capital conduce a un mayor rendimiento requerido sobre el capital propio, ¿ya? Esto dice que en relación con que si obtenemos un mayor ratio de deuda con externos, ¿cierto?, que la deuda con nuestros propios capitalistas, la relación, como es un mayor el riesgo, deberá ser un resultado, un rendimiento mucho mayor para nuestra organización. Y el teorema en sí establece que las barreras reales de una empresa, ¿cierto?, no existen impuestos, no existen costos de transacción, el costo de financiamiento es a una misma tasa. Respecto de este teorema, tenemos que indicar que si bien es la base para la estructura, ¿cierto?, de capital moderna, solamente el analizarlo uno puede percatarse de que no se acoge, ¿cierto?, o no está relacionado con la realidad.
Bueno, tenemos que también establecer cuál es la estructura de capital óptima, ¿cierto? Y para esto hay una fórmula, ¿sí? Y entonces dice que el valor de la empresa está relacionada, ¿cierto?, con las ganancias antes de impuestos e intereses, conocido como EBIT. Sin embargo, la utilidad operativa después de impuestos, ¿cierto?, disponible para los tenedores de deuda y capital propio es la relación en la cual nosotros podemos tomar decisiones que son relevantes y que obviamente nos permiten optimizar el rendimiento esperado. ¿Sí? La tasa de impuesto a la renta es un valor relevante, y también el costo de capital promedio ponderado. ¿Sí? Con estos datos nosotros podemos establecer cuál es la mejor condición para poder obtener una estructura de capital óptima. Ya estamos entonces introduciéndonos al concepto de apalancamiento. Para esto lo que tenemos que tener en cuenta es que el apalancamiento que está relacionado con el uso de costos fijos para incrementar los rendimientos. El aumento del apalancamiento aumenta el rendimiento y el riesgo. Son conceptos que se vinculan con las decisiones del presupuesto capital. Existen en dos tipos de apalancamiento, ¿cierto? El apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero dentro de una organización. En este caso nosotros estamos informando un formato general de estado de resultados, ¿cierto? Y cómo esto está relacionado con los tipos de apalancamiento que una organización evalúa. ¿Sí? En este caso estamos mostrando los ingresos, ¿sí?, los gastos y las utilidades en todas sus expresiones. ¿Sí? El concepto de apalancamiento operacional entonces está relacionado con los ingresos por ventas o aportes sociales hasta sus utilidad bruta, ¿cierto?, y sus gastos operativos. O en términos relacionales, ¿cierto?, con el EBIT, ¿cierto?, la ganancia antes de intereses e impuestos. Mientras que el apalancamiento financiero sí está relacionado con los intereses, ¿cierto?, financieros, bueno, y también la ganancia antes de impuestos, hasta, ¿cierto?, las ganancias por acción. La suma de estos apalancamientos, ¿cierto?, en las diferentes estructuras, ¿cierto?, del estado de resultados es lo que a nosotros nos otorga la visión del apalancamiento total de la organización y cómo lo estamos apalancando. ¿Cuándo es conveniente utilizar el apalancamiento? ¿Sí? Para esto tenemos que establecer nuestro punto de equilibrio. Tenemos que saber cuál es el punto en el cual nosotros necesitamos obtener recursos o obtener mayores rendimientos. El punto de equilibrio, ¿cierto?, está relacionado con que debemos determinar el nivel de operaciones para cubrir todos los costos, ¿sí? O sea, las ventas o los ingresos sean iguales a todos nuestros costos. Y evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de venta. La fórmula para el punto de equilibrio sería las cantidades es igual al costo fijo, ¿cierto?, dividido por el precio menos la variación. Para entender un poco más el punto de equilibrio, vamos a poner un supuesto. El supuesto es que el restaurante Buen Apetito S.A. mantiene costos fijos operativos de 250.000 pesos, un precio por plato de 350 pesos y un costo variable por plato de 100 pesos. Si nosotros esto lo calculamos de acuerdo a la cantidad para saber nuestro punto de equilibrio operativo, estableceremos entonces que los costos fijos dividido por el precio menos el costo variable por producción da una cantidad de, nosotros deberíamos tener 1000 unidades vendidas para obtener un punto de equilibrio que sería igual a 0. En la gráfica ahora entonces lo vamos a establecer, los costos operativos fijos, 250.000 pesos, el costo operativo total que va a ir aumentando, ¿cierto?, según nuestro costo variable por cada unidad producida, y los ingresos por venta, ¿cierto?, que van a ir aumentando de acuerdo a la cantidad producida. En esta gráfica entonces podemos identificar que el punto de equilibrio está relacionado más o menos en 1000 unidades producidas, que nos da alrededor de 350.000 pesos más o menos como un punto de ventas o de ingresos de ventas esperadas para tener un punto de equilibrio igual a 0.
Aquí lo importante es saber que en estas entonces, para obtener buenos rendimientos o mayores rendimientos, el apalancamiento operativo, ¿cierto?, nos sirve porque nos permite obtener costos fijos altos. El aumento en las ventas genera un mayor aumento en la utilidad bruta y genera un efecto de palanca. A eso se refiere el apalancamiento operativo. Vamos a ver un caso práctico. ¿Sí? Aquí en este caso estamos viendo unas ventas, ¿sí?, de